Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Apologética. La verdad los hará libre. Realmente es un privilegio estar con ustedes, su hermano Roquel Cárdenas. Y Adrián Castro desde la Isla del Encanto. Para nosotros le damos un gran saludo a todos ustedes de aquí, de todas estas páginas hermanas que nos unimos a través de la magia del Internet y la unión que nos construye el Espíritu Santo para abordar un tema más interesante. Adrián. Asimismo es, como hemos visto y todos aquellos que han tenido la oportunidad de participar en las últimas transmisiones, hemos estado hablando de los dogmas marianos. Ya tuvimos la oportunidad de hablar del dogma María Madre de Dios. La semana pasada hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción y hoy, si así el Señor nos lo concede, estaremos hablando sobre el dogma de la Asunción de María a los cielos. Esta enseñanza de la Iglesia es muy importante para nosotros los católicos. Tan importante que tenemos ciudades, estoy seguro que en varios de nuestros países, con este nombre hermoso de la Asunción. De hecho, hay un hermano país que tiene el nombre de su cabecera, de su capital, la Asunción, Paraguay. Entonces, efectivamente, esto es un tema que resulta ser interesante. Para nosotros en Panamá, tiene una significación particular porque la fundación de lo que nosotros llamamos Panamá, la Panamá que atacó Henry Morgan, que posiblemente algunos libros de historia comentan, le llamamos nosotros acá Panamá la Vieja, y fue fundada precisamente el 15 de agosto, el día de la Asunción de la Virgen María al cielo. Así que sí tiene una connotación cultural en nosotros. Y fíjate, Adrián, que eso también es un signo importante de la historicidad de esta fe. ¿Por qué los españoles tomaron el 15 de agosto particularmente para fundar esta ciudad? O vamos a decirla, para establecerla. Porque era una fecha ya significante dentro del calendario católico. No fue como algunos piensan en el siglo XX, que fue que nosotros empezamos a pensar en la asunción de la Virgen María al cielo, sino que a lo largo de la historia de la Iglesia, esto fue una creencia de la Iglesia del pueblo de Dios, porque recuerden que no todas las creencias de la Iglesia necesariamente son dogmas, pero en un momento la Iglesia decide definirlo. Pero esto solo lo hago como un extremén. Adrián. Asimismo es, siempre recordando cuando hablamos sobre los temas de algún dogma en específico, siempre nos gusta hacer esta aclaración. Y es que los dogmas no empiezan a creerse a partir de que son proclamados, sino que lo que la Iglesia siempre ha creído, como dijo el hermano Roquel, ahora se cree con mayor fervor y no puede ponerse en tela de juicio. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces que se habla de algún dogma, las personas dicen, no, es que eso empezó a creerse a partir de tal fecha. Una cosa es que se haya proclamado dogma en esa fecha y otra cosa es que se creyera desde antes del proclamado, que es muy importante que lo tengamos en cuenta para evitar caer en ese error. Incluso me gustaría compartir una pequeña anécdota, que en estos días cuando se celebró la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos, pusimos en la página para ver si las personas están pendientes de las cosas y de los detalles. Pusimos una publicación que decía, yo soy católico y no creo en la ascensión de María a los cielos. Y entonces muchos hermanos rápido entraron, se rasgaron las vestiduras, nos dijeron herejes, nos dijeron miles de insultos y no se percataron del detalle en la publicación. Quien ascendió a los cielos es nuestro Señor Jesucristo. María Santísima fue asunta. Nosotros creemos en la asunción de María a los cielos. Y ahí entra la importancia de prestar atención a los detalles pequeños. Y es por eso que en esta transmisión de hoy vamos a estar aclarando todos estos puntos referentes al dogma de la Asunción de María. Así que, como siempre decimos, lápiz y papel en manos y súbanse a esta embarcación que comienza el viaje al disfrute y deleite del conocimiento de nuestra fe. Hermano Roquel.
Gracias, Adrián, por todo esto. Yo quisiera empezar leyendo para que tengamos el marco de referencia de lo que estamos hablando, porque tenemos que partir de la enseñanza oficial de la iglesia y no lo que muchas personas piensan o dicen. La iglesia nos enseña que el dogma de la Inmaculada, de la Asunción a la Virgen María, fue proclamado el 1 de noviembre de 1950 por el Papa Pío XII. La definición dice de la siguiente manera: después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles, Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Bueno, básicamente, Adrián, podríamos decir que este es el marco de referencia. Yo, antes de pasarte la palabra, quería explicar una frase que puede resultar, por ejemplo, curiosa para muchos, porque el Papa no usó esta frase al término del curso de su vida terrena como un recurso poético. No, lo hizo por una razón. Porque cuando el dogma de la Asunción a la Virgen María al cielo se estaba discutiendo, habían dos posturas. Unos decían que la Virgen María había padecido la muerte, entendiendo la muerte como la separación del alma del cuerpo, y después que eso se dio, ella resucitó, su alma volvió a su cuerpo y entonces fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Otros decían que no, que la Virgen María, al ser inmaculada y haber sido librada del pecado, de todo tipo, mancha de pecado, no tenía por qué padecer la muerte, porque la muerte es la paga del pecado. A partir de ahí, decían que la Virgen María efectivamente fue asunta al cielo, pero no murió, sino que en vida fue transformada todo su ser y fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Este tema sigue siendo discutido entre los católicos. Todavía no hay una definición formal de la iglesia, sino que hay opiniones. Hay papas que han ido en uno u otro sentido y entonces se quedó el tema abierto. Por ahora, la postura más aceptada es que, a semejanza de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que tampoco tuvo pecado, pero quiso, por amor a los hombres, someterse a la muerte, entonces ella, a imitación de su Hijo, también fue sometida a la muerte. Sin embargo, esto es opinable. Y como el Papa no quería definir ese tema, sino que ella fue llevada en cuerpo y alma al cielo, usó esta frase tan peculiar de que al término de su vida terrena. Solo como una aclaración. Adrián. Sí, por eso muchas veces escucharemos la transición o algunos dirán la dormición. Vamos a escuchar, ¿verdad?, en algunas tradiciones que se dialoga cuando se habla sobre el tema de la Asunción de María a los cielos. Y me gustaría aportar, porque muchas veces cuando se habla del dogma de la Asunción de María a los cielos, lo primero que se dice, pero ¿por qué los católicos dicen que María subió a los cielos si eso no está en la Biblia? Porque es lo que siempre se va a escuchar. Y aquí es donde nosotros aprovechamos a entrar, ¿verdad?, primeramente con lo que es el sentido común. Porque si seguimos esta lógica, que tendríamos que pensar, ¿verdad?, de que todo tiene que estar escrito así literalmente en la Biblia, pues entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que José no murió? ¿O que Martín Lutero no existió porque eso no lo dice la Biblia? Tenemos que ser un poquito más juiciosos en ese aspecto, porque realmente, por lógica y la historia, sabemos que eso sí ocurrió. Ahora bien, la Asunción de María, aunque así escrito tal cual, diga María fue asunta a los cielos, así escrito tal cual, eso no se encuentra escrito en los evangelios, porque sabemos que el fin de los evangelios es anunciar a nuestro Señor Jesucristo y la salvación. Sabemos que muchos hechos de la historia de la iglesia no se encuentran escritos en los evangelios. Hay que aclarar eso primero. Y un ejemplo fácil, la muerte de San Pedro y de San Pablo.
que todo el mundo sabe que fueron hechos importantísimos en la historia de la iglesia primitiva. Y eso no aparece en los evangelios. El mismo hecho de que Jesús se le apareció primero a San Pedro, eso no lo narran los evangelios. Sin embargo, Pablo lo da por hecho en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. Incluso el mismo Pablo dice que nuestro Señor Jesucristo decía que había más alegría en dar que recibir. Cuando Jesucristo en ninguna parte de los evangelios vimos que él dijo eso. Pero San Pablo lo confirma. Entonces tenemos que tomar en cuenta esos detallitos cuando hablamos de temas de esta índole, como es el de la asunción de María a los cielos. Porque vuelvo y repito, a palabras así tal cual escrita, que María fue asunta a los cielos, no está escrito, no está en las Sagradas Escrituras así tal cual, literal. Eso no contradice a las Escrituras. Como dice el refrán, no estará explícito, pero sí implícito. ¿Y a qué me refiero? Pues antes de María, por poner un ejemplo, hubo dos personas que según la misma palabra de Dios subieron a los cielos en cuerpo y alma. Y nadie le causa escándalo decir esto. Y lo podemos ver fácilmente en Génesis capítulo 5, versículo 24, donde Enoc fue llevado a los cielos en cuerpo y alma. Y en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, vemos que Elías fue llevado al cielo en cuerpo y alma. Entonces, ya desde el antiguo pacto tenemos referencias de personas que habían sido llevados, que subieron a los cielos en cuerpo y alma, y a nadie le causa conflicto. Sin embargo, en la nueva alianza mencionamos que María fue llevada a los cielos en cuerpo y alma, y eso causa choque, confusión, impacto. ¿Dios? ¿Acaso Enoc y Elías eran mayores que María? Debemos preguntarnos eso, mis hermanos, porque también debemos compartir una formación sumamente importante, y es que todas las iglesias primitivas, y pueden hacer su búsqueda en toda confianza, como siempre le decimos, nosotros damos la información y ustedes profundizan en sus hogares y hacen sus búsquedas, y pueden ver que todas las iglesias primitivas que no católicas, como lo son la caldea, la copta, la asiria, la armenia, la ortodoxa, todas esas iglesias primitivas aceptan la asunción y la celebran. Entonces, si miramos en fondo, una de las primeras fiestas de la Virgen que se aclamó fue la Asunción, que ya en el siglo IV, escuchen bien, no estamos hablando de cuando se declaró dogma, estamos hablando que en el siglo IV se celebraba en Jerusalén, y en esa época una capilla ya marcaba el lugar donde hoy se encuentra la iglesia griego-armenia de la Asunción en el Monte de los Olivos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a profundizar en la historia, cuando usamos el sentido común, cuando profundizamos en las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que cuando la iglesia proclama un dogma, no es porque el Papa se levantó ese día con ganas de inventar la rueda, sino que cuando se pone en tela de juicio un tema que siempre la iglesia ha creído, la iglesia se ve en la obligación de declararlo dogma, para que no quede ninguna duda de lo que la iglesia siempre ha creído, se crea con mayor firmeza y sin que sea posible ponerlo en tela de juicio. Hermano Roquel, le paso la palabra. Sí, hermano Adrián, y yo quisiera a su vez compartir con ustedes una realidad, y es la siguiente. Fíjense, hermanos, muchos de nosotros decimos creer en las Sagradas Escrituras y decimos que la Escritura no miente y que lo que enseña la Escritura es lo correcto. Sin embargo, cuando esto que dice de manera literal no va con nuestros prejuicios, con nuestros preconceptos, entonces inmediatamente le encontramos alguna salida, alguna explicación. Por ejemplo, hay personas que no creen que Jesús está realmente presente en la Eucaristía. Y cuando uno le cita Juan 6 y dice que Jesucristo habla literalmente, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, el que no come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, no tiene vida eterna. Entonces le dice, no, lo que estaba hablando de manera simbólica, pero para todo lo demás la Biblia es literal, pero aquí no lo es.
Algo parecido ocurre con la asunción de la Virgen María al cielo. Si usted le pregunta a una persona que no es católica si cree todo lo que dice la Biblia, va a decir que sí. Y después si le pregunta que lo que profetiza la Biblia es verdad, va a decir que sí. Entonces, pero cuando usted le dice, bueno, ¿qué te parece si yo te enseño que hay un texto en la Biblia que nos habla de que la Virgen María está en el cielo en cuerpo y alma? Entonces, vamos a ver si es que le encuentran interpretaciones, porque entonces, qué curioso que cuando los textos avalan la doctrina católica, entonces es cuestión de interpretación, de análisis, de símbolo, pero cuando no va de acuerdo con lo que usted cree, entonces ahí sí es literal y hay que seguir al pie de la letra. ¿Qué le parece si usted se va y se mueve al libro del Apocalipsis, específicamente en el capítulo 12? Cuando usted va a ese texto en particular, va a haber muchas peculiaridades del texto. Por ejemplo, usted va a encontrar en Apocalipsis 12, por ejemplo, que dice lo siguiente. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer que describe a un ser humano. Una mujer, no dice un objeto, no dice un ser, un alá, no, una mujer. Además dice que está vestida de sol. ¿Qué significa que está vestida? Que tiene cuerpo. No es un ser etéreo, no es algo amorfo, no es como una nube de humo que tiene forma de mujer, sino que está vestida, tiene corporalidad. ¿Cómo sabemos que también tiene corporalidad? Porque la describe, dice que tiene una corona en la cabeza y esta corona tiene 2 estrellas y bajo sus pies tiene la luna. Dice, voy a leerlo completo, dice el texto, un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Ahora, la pregunta es, hermano, debemos coincidir que la Biblia dice claramente que es una mujer. Dice claramente que está vestida, independientemente de la analogía que el sol o lo que sea, que es un brillo, una pureza. Además dice que tiene cabeza y tiene pies. El alma o los espíritus no tienen cabeza y pie. Es un aspecto de la corporalidad. Entonces, dice que tiene cabeza, tiene pies, tiene una corona, por lo que se puede apreciar que está sobre su cabeza. Entonces, efectivamente, no es un espíritu. Ahora, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer? Pregunto yo. Usted me va a decir, no, esa mujer no es María. Esa mujer no puede ser María, porque esa mujer es la iglesia. Esa mujer es Israel, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia de esta mujer? El texto es claro. Dice que ella es la madre de aquel que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Es decir, y más adelante le explica a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es la madre de nuestro Señor Jesucristo? La Virgen María. El texto lo dice claro. Y dice que el primer elemento de interpretación bíblica es el sentido literal. Entonces, es claro el texto a decir que hay una mujer, es claro decir que tiene cuerpo, es claro en decir que está en el cielo y aparece en el cielo, y es claro en decir que es la madre de Jesús. ¿Quién es otra? La Virgen María. Entonces, a menos que nosotros digamos que lo que Juan vio eran pamplinas, y no eran más que mitos y no eran leyendas, o creemos que lo que dice el Apocalipsis es cierto y lo que él nos describió del cielo es verdad, o decimos, no, eso de los 24 ancianos y el Cordero, esto es puro cuento, eso es pura figura que tuvo. Entonces, está bien, no lo crea, pero no me diga que va a creer una cosa sí y otra cosa no. Entonces, el texto, en mi opinión, es más que claro, y el Apocalipsis es un libro de toda credibilidad en cuanto a la verdad y lo que manifiesta. Adelante, Adrián.
Así mismo es, hermano Roquel. Y otra cosa que nosotros debemos tomar en consideración cuando hablamos de este tema, porque muchas veces algunos hermanos que no son católicos, pues, no creen como nosotros, porque según ellos, cuando uno se muere, se acaba todo y no pasa nada hasta que Jesús vuelva. Y dice, no, que María está ahí esperando al juicio final como todo el mundo. Eso es algo falso, porque la misma palabra de Dios nos dice claramente que Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Vamos a ver algunas citas bíblicas que nos confirman esto que acabo de decir. Mateo 22:32 nos dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y repito, Mateo 22:32. ¿Qué nos dice Filipenses 1:23? Me siento apremiado por las dos partes. Por una parte, deseo partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Sabiendo claramente Pablo en Filipenses 1:23 que no era que se moría y se quedaba ahí esperando. Claramente él sabía que si moría iba a partir con Cristo, no que se iba a quedar sin saber nada. Marcos 9 del 1 al 4, cuando se aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Y sabemos por el antiguo pacto lo que había sucedido con ellos. Ya ellos habían muerto hacía tiempo. Sin embargo, estaban vivos en el momento de la transfiguración. También podríamos analizar un detalle muy crucial, que mucho se habla de la importancia del arrepentimiento, si sea en el último momento de fe, para como el buen ladrón robársele el cielo a Jesús en el último momento de la vida. Entonces, sabemos que de bueno no tenía nada porque era un malhechor. Así que si el malhechor, por un minuto de fe, Jesucristo se lo llevó al paraíso, porque la misma palabra dice, de seguro te digo que hoy mismo estará en el paraíso, con más razón se llevaría a su madre para estar junto con él. Es cuestión de un poco de sentido común cuando analizamos en profundidad la palabra de Dios y lo que el Señor nos ha dejado ver de manera más que clara. Así que, vuelvo y repito, si el Señor se llevó un malhechor junto con él por un breve minuto de fe, con mayor razón se iba a llevar a su Madre Santa, que era mujer llena de fe, para que estuviera junto a él por toda la eternidad. Es increíble que muchos hermanos no hayan descubierto algo tan básico como esto. Así que, hermano, le paso la palabra nuevamente. Gracias, Adrián. Y yo quisiera, hermano, insistir con el libro del Apocalipsis. Fíjense qué interesante. Quería leerle directamente de la Biblia. Dice que cuando dice la palabra, ¿no? Estábamos en Apocalipsis 12:1, después voy a leerle, ¿no? Lo que dice el Apocalipsis 12, ¿no? Dice, perdón, en el versículo más abajo, dice que la mujer, el dragón empezó a perseguirla. Dice la palabra de Dios. Cuando el dragón vio, versículo 13, que vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Cuál sería este hijo varón? ¿Cuál es este hijo varón? Pregúntese usted. ¿Cuál es este hijo varón que dio a luz? La iglesia no dio a luz al hijo varón, porque la iglesia viene después del hijo varón. Y vamos a ver por qué no puede ser Israel, porque alguien dirá, no, Israel fue el que dio a luz al hijo varón, pero verá que esa mujer no puede ser Israel porque dice, primero, que después cuando el dragón la persiguió, dice el versículo 14, pero se le dieron a la mujer las dos alas de águila grande para volar al desierto, a su lugar lejos del dragón, donde tiene que ser alimentado un tiempo y medio más. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para ser arrastrada con su corriente. Pero la tierra vino a auxilio de la mujer y abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de la fauce del dragón. Entonces, dice la palabra, entonces, despechado, estamos hablando de Apocalipsis 12:17 para que lo estudie.
Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Entonces, no puede ser Israel porque los hijos de Israel no son los que mantienen el testimonio de Jesús porque no creyeron en Jesús. Entonces, ¿quiénes son? El que coincide, que es a la vez la madre de aquel que va a regir todas las naciones con vara de hierro. Aquella que el dragón le hizo la lucha y no pudo con ella. Fue vencido porque se va despechado porque no pudo vencerla. Y además de eso, esa mujer que es la madre de aquel que regirá a las naciones con vara de hierro, que es nuestro Señor Jesucristo, está claro en eso de la interpretación, todos interpretan correctamente que es Jesucristo. Además, ¿quién es la madre de aquellos que van a guardar el testimonio de Jesús? Entonces, la única que coincide con todo que es la madre de Jesús, viene de Israel, es la madre de aquellos que creen el testimonio de Jesús y venció a Satanás y fue llevada al cielo, es nuestra madre, la Virgen María. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, es clave para esta interpretación. Esta interpretación que nos vuelvo y repito, que claramente nos deja establecido, sin contar el hecho de que todos sabemos que es como una contraseña o clave que la palabra mujer fue utilizada indistintamente a lo largo del Nuevo Testamento para referirse a la Virgen María. Recordemos cómo Jesús la llama, le dice mujer en las bodas de Caná. Después, cuando está en la cruz, le llama mujer. Cuando está en la boda de Caná, le dice, ¿qué a ti, a mí, mujer? Cuando está en la cruz, dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después vemos que Gálatas 4, en Gálatas nos dice, 4:4, nos dice que vino el Hijo de Dios nacido de mujer. Y qué curioso que en el Apocalipsis se repite en el título de mujer, una mujer. Entonces, esa contraseña que tiene que ver con el nombre de la Virgen también se replica en Apocalipsis. Entonces, como decía un amigo mío, demasiada coincidencia para que lo sean. Es clara la interpretación, es clara la enseñanza. Que tanto es así que no estamos hablando, mire, les voy a decir claro, no estamos hablando de aquellos hermanos con mucho respeto que más que muchas veces estudios lo que hacen es disparate, decir cualquier cosa. Los protestantes que son estudiosos de la Biblia no le encuentran salida fácil. La única salida que han encontrado para desacreditar el texto es decir que eso se refiere a la mujer en sentido plural a Israel, porque no le encuentran otro sentido, porque no pueden desacreditar el texto de que se refiere efectivamente a una mujer de la que salió Jesús, de la que salió aquellos que le dan testimonio. Sin embargo, como dije, el texto es más que claro, que habla de manera individual, particular, y habla también de una mujer que está en el cielo, no de una comunidad. Entonces, y que esa mujer tenía una relación particular con nuestro Señor Jesucristo. Adelante, Adrián. Claramente, como lo ha dicho muy bien el hermano Roquel, vamos a hacer una composición ahora de textos para poder desarrollar nuevamente de un poco más clara la idea que hemos presentado hoy para aquellos que aún pareciera que no lo pueden entender. Lo que es el asunto de ascendiendo al cielo en cuerpo y alma. Tesalonicenses 4:17. Después nosotros los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Marcos 9:1. Les decía también, yo os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. Si Abraham
Isaac, Jacob, Elías, Moisés, estaban vivos junto a Dios. Con mayor razón, la sierva y madre de Dios también lo iba a estar. Estos versículos indican que los cristianos viviendo en gracia de Dios y los cristianos que vivieron, que están viviendo en la gracia de Dios y que presencian la venida física de Jesucristo en los últimos tiempos, no morirán la muerte terrenal, sino que pasarán directamente al cielo en cuerpo y alma para toda la eternidad. Y también nos dice Hechos 1:10, y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube le ocultó sus ojos. Este otro nos enseña, ¿verdad?, que Jesucristo ascendió en cuerpo y alma al cielo. Ahora bien, tomando estos textos, vamos a hacer una composición de textos en contexto. Uniendo las ideas contenidas en los versículos anteriores y aplicándolos a María, diremos que el hecho histórico fue así. Al final de su vida, la Virgen María pasó a la otra a través de un hecho que no puede llamarse muerte como la conocemos universalmente, para cumplir con lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:17. Su persona fue excepcional para cumplir con lo que dice Lucas 1:28 y vive en el cielo en cuerpo y alma para cumplir con Lucas 1:28, pero también con lo que dice Hechos 1:9. A esto es lo que la Iglesia, a través de la tradición, hasta que se declara el dogma, le conoce como la asunción de María a los cielos. Si el profeta Elías fue arrebatado hacia el cielo en 2 de Reyes 9:11, como había dicho en un principio, con mayor razón será con María, madre de Jesucristo, y fiel sierva de Dios, como nos dice Lucas 1:28 y Lucas 1:48. Tenemos que tomar todo esto en consideración porque las razones lógicas nos lo dejan ver también. Porque muchos hermanos dicen, no, que nosotros vamos a ser arrebatados en los cielos. Adiós, si tú y yo que somos unos sinvergüenza, vamos a ser arrebatados, cuanto más María, que fue inmaculada desde su concepción. Es cuestión de usar un poquito el sentido, porque nosotros podemos decir que María fue asunto y ustedes dicen que no y pelean, pero por otro lado, sí, vamos a ser arrebatados, se peinan o se hacen roles. Tomen una decisión, hermanos, porque hay que ser objetivo y concreto en lo que decimos, porque el objetivo principal de Dios sobre la humanidad es su felicidad y salvación. Eso se gana por el arrepentimiento de nuestras faltas y nuestra obediencia como fruto de nuestra fe. Así que para el tema que estamos hablando, las gracias que nos toca tratar son el arrebato, la resurrección antes del final de los tiempos y el vivir en cuerpo y alma en el cielo antes de la resurrección universal. Así que las personas poseedoras de eso e identificadas en la Biblia son Jesucristo y una cantidad no conocida de gente especificada en Primera de Tesalonicenses 4:17. Así que la Virgen María, por ser, espérate, aquí quiero hacer un paréntesis. Mucha gente dice, no, que María fue un vaso que utilizó el Señor y luego lo desechó. No, no, no. María fue el vaso de la elección y fue la llena de gracia. Lucas 1:28, lo repito nuevamente, porque con Jesucristo, su muerte, resurrección y ascensión al cielo, a lo que la Biblia llama arrebato, seremos arrebatados. Pero lo de la ascensión es de necesidad que ella también la tuviera, pues muchos la tendrán cuando Jesucristo venga por segunda vez. Y entre la asunción de María y los cristianos que serán arrebatados en los últimos tiempos no hay diferencia esencial, sino solamente de tiempo. Sin duda que Jesucristo se llevaría a su madre para estar junto con él. Recordemos que este dogma fue definido por su santidad Pío XII el 8 de diciembre de 1950. Sin embargo, ya desde el siglo IV teníamos la fiesta de la Asunción y una parroquia dedicada a esa festividad. Bueno. Hermano Adrián, yo quisiera compartirle algo que me parece interesante. Ya usted ha presentado textos bíblicos, presentó algunos textos, algunos conceptos históricos. ¿Qué le parece si ahora vemos otro aspecto que me parece interesante? Fíjate, Adrián y tío hermano. Muchos hermanos no católicos, por desconocimiento,
simplemente entran a una iglesia protestante y parten de la premisa equivocada de que no tienen simplemente historia, que el pastor que lo está guiando, tomó la escritura y empezó y sacó esas conclusiones, o la congregación a la que ella pertenece. Sin embargo, lo que todos deben reconocer, y es la razón por la que se llaman protestantes, es porque tienen un origen, y no es un origen antojadizo, tienen un tronco doctrinal que es común. Ese tronco doctrinal tiene un padre, se llama Martín Lutero. Se lo voy a demostrar, hermano. La concepción de que los sacramentos no sirven de nada no es propio del cristianismo. Eso surge con Martín Lutero. No fue hasta Martín Lutero que se empezó a decir que los sacramentos no aprovechaban en nada. El concepto de que no había jerarquía y de que no era necesario el celibato y que no había tal como sacerdote, viene de Martín Lutero. El concepto de que solo la fe salva y las obras no aprovechan por nada, que es universal en el protestantismo, viene de Martín Lutero. El concepto de que yo solamente me salvo por gracia y que nada de lo que yo haga puede aprovechar para mi salvación, porque es más, el concepto de la redención externa, ese famoso concepto de que la sangre de Cristo me cubre, es de Martín Lutero. Y todos lo siguen fielmente y usan los mismos textos por los que Martín Lutero usó, como por ejemplo que el justo vivirá por la fe. Y muchos, sin conocerlo, y otros conociéndolo, lo siguen y lo consideran padre de la fe, un gran preceptor de lo que es el protestantismo hoy en día. Pero sin embargo, igual que ocurre con la escritura, solo queremos lo que me agrada de Martín Lutero. Pero los otros escritos de Martín Lutero que no encajan conmigo, los desecho. Entonces la pregunta es, igual que ocurre con la Biblia, que usted desecha los textos que no le parece o los interpreta porque simplemente no cuentan, va a ser lo mismo con Lutero. Entonces, al final de cuentas, la máxima autoridad ya no es la Biblia, ni tampoco las enseñanzas del fundador del protestantismo, que siguen fielmente en muchas cosas, sino es el capricho personal de cada quien. Porque si usted fuera un protestante de pura cepa, que sigue las enseñanzas de Martín Lutero, debería saber que Martín Lutero creía en la asunción de la Virgen María y que Martín Lutero lo enseñó. Busque la historia, busque a Martín Lutero, no en los libros que escriben gente de él, sino en sus fuentes, que lo puede conseguir. Le invito a que busque el sermón, un libro que se llama donde están los sermones de Martín Lutero, y busque uno en particular, uno que hizo el 1 de septiembre de 1522, donde dice así, dice, no cabe duda que la Virgen María está en el cielo, como ocurrió no lo sabemos, y ya que el Espíritu Santo no nos ha dicho nada acerca de esto, no lo podemos hacer artículo de fe. Es suficiente saber que ella vive en Cristo. La veneración de María está en las profundidades del corazón. Entonces, esto es un sermón que vemos claramente que Martín Lutero expresa. ¿Qué ocurre? Que entonces, ahora resulta ser que me gusta estos aspectos que dije al principio, de la fe por obra, la salvación solo por gracia y todas esas cuestiones. Ay, sí, Martín Lutero era un genio, era un inspirado del Espíritu Santo. Eso de decir romanistas, fuera el Papa, todos esos conceptos que repiten hasta la saciedad. Ahí sí, Martín Lutero era un genio, pero cuando habla de la Virgen María, ahí no. Ahí Martín Lutero no era un genio. ¿Por qué? Porque no me gusta, pues, simple y llanamente. Y perdone que hable así, con esta rudeza, pero es que tenemos que ser honestamente intelectuales. Entonces, al final, tenemos que ser intelectual honestamente. Yo no puedo decirle a usted que yo creo en esta parte del catecismo de la Iglesia Católica y en la otra parte, no lo acepto. Eso no, porque eso es parte del catecismo, pero yo no lo acepto. ¿No? Entonces, al final, con la Biblia, como ha hecho mi hermano Adrián, y con
textos históricos, como también ha hecho Adrián y yo, citando a Martín Lutero, entonces tenemos que tener honestidad intelectual, hermanos, honestidad. Si usted es protestante, que me está escuchando, o católico, le invito a que busque, porque eso se consigue, los sermones de Martín Lutero y busque en particular lo que él decía sobre la Virgen María. Y pregúntese si están siendo fieles al fundador del protestantismo los que siguieron después. Adelante, Adrián. Y para aprovechar a poner el último clavo del ataúd, vamos a ver si creían los padres de la iglesia en la Asunción de María. Vamos a ir a los textos más antiguos. El primer testimonio de la fe en la Asunción de la Virgen María apareció en un relato apócrifo titulado Transitus Mariae, cuyo núcleo originario se remonta a los siglos II al III, que se trata de representaciones populares, a veces no veladas, pero que en este caso reflejan una intuición de fe del pueblo de Dios. Este testimonio, citar otro, claro, ¿verdad? Que está su antigüedad. Por ejemplo, a finales del siglo III y principios del siglo IV, tenemos una carta que escribió Dionisio en egipcio al obispo de Creta, llamado Tito. Su fecha de composición puede ser alrededor del 363 y es un documento histórico importantísimo para conocer qué pensaba la iglesia de Jerusalén y de Creta sobre la asunción de la Santa Madre de Dios. Escuchen bien, debes saber, oh noble Tito, según tus sentimientos fraternales, que al tiempo en que María debía pasar de este mundo al otro, es a saber a la Jerusalén celestial, para no volver jamás conforme a los deseos y vivas aspiraciones del hombre interior y entrar en las tiendas de la Jerusalén superior, entonces, según el aviso de la gran luz, en conformidad con la santa voluntad del orden divino, las turbas de los santos apóstoles se juntaron en un abrir y cerrar de ojos de todos los puntos en que tenían la misión de predicar el evangelio. Súbitamente se encontraron reunidos alrededor del cuerpo todo glorioso y virginal. Allí figuraron como 12 rayos luminosos del colegio apostólico, y mientras los fieles permanecían alrededor, ella se despidió de todos, la augusta Virgen, que arrastrada por el ardor de sus deseos, elevó a la vez que sus plegarias, sus manos todas santas y puras hacia Dios, dirigiendo sus miradas, acompañadas de vehementes suspiros y apariciones a la luz, hacia aquel que nació de su seno, nuestro Señor, su Hijo. Ella entregó su alma toda santa, semejante a las esencias de buen olor, y la encomendó en las manos del Señor. Así es como, adornada de gracias, fue elevada a la región de los ángeles y enviada a la vida inmutable del mundo sobrenatural. Y por ahí sigue el escrito, pero te estoy diciendo bien, pero que bien extenso. Entonces, ¿qué otras cosas enseñaron los padres de la iglesia en los primeros siglos? Pues mira, San Efrén el Sirio. Se trata de testimonios indirectos en sentido asuncionista, pero no explícito. Y mira lo que dice en Et Asem Sir 2415. Entre todos los descendientes de David, escogiste una humilde doncella, hija de la tierra, y la introduciste en el cielo. Tú, que del cielo vienes. En Et Asem Sir 3600, el haberle engendrado me hermoseó sobre cuantos sobresalieron en la santidad. Entró ahora en las verdes arboledas del paraíso y alabó a Dios allí donde Eva cayó. Timoteo de Jerusalén. Quizás aquí tengamos el primer testimonio explícito de la asunción de la Virgen. Y tú misma, alma traspasada con una espada, de aquí algunos opinaron que la Madre del Señor, muerta a espada, acabó con fin martirial por decir, Simeón, tú misma, alma traspasada una espada, mas no es así, porque la espada de bronce traspasa el cuerpo, no separa el alma, por donde también la Virgen es hasta el presente inmortal, habiéndola el Señor que moró en ella, trasladado a los parajes celestiales. MG 86,245. Esigio de Jerusalén. Levántate, Señor, tú a tu reposo, tú y el arca de tu santidad, la Virgen, Madre de Dios, evidentemente. Pues si tú eres perla, lógicamente ella es arca o concha. Si tú eres sol, cielo necesariamente será llamada la Virgen. Pues si tú eres flor inmarchitable, luego la Virgen será árbol de incorrupción, huerto de inmortalidad. MG
1464, raya 1465. Y comparto lo último de San Gregorio de Tours, que dice: los apóstoles se repartieron por diferentes países para predicar la palabra de Dios. Más tarde, la bienaventurada María llegó al fin de su vida y fue llamada a salir de este mundo. Entonces todos los apóstoles vinieron a reunirse en la casa de María, y al saber que debía salir de este mundo, permanecieron todos juntos velando. De repente el Señor apareció con sus ángeles, cogió su alma, se la entregó a Miguel el arcángel y desapareció. Al amanecer, los apóstoles tomaron el cuerpo, lo pusieron sobre una camilla y lo colocaron en una tumba velándolo mientras esperaban la venida del Señor. Luego se presentó el Señor de repente y mandó que el santo cuerpo fuera levantado y llevado al paraíso sobre la nube. Allí, reunido con su alma, con los elegidos, y disfruta de las bendiciones de la eternidad que nunca terminarán. Eso fue Gregorio de Tours, 8 libros de los milagros, 1-4, entre 1575 a 1593. Y así podemos seguir como San Modesto de Jerusalén, Teotécnonos de Libia, San Germán de Constantinopla, entre muchos otros. Pero yo creo que la información está más que clara. Hemos compartido Biblia, patrística, padres del protestantismo, padres de la iglesia, sentido común, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Yo creo que más claro no canta un gallo, hermanos. Está de ustedes analizar en profundidad esta información y al final sacar su propia conclusión. Sí, hermano Adrián, y yo para concluir, que ya nos queda pocos minutos para terminar el programa, está el hecho de que, fíjese, Adrián hizo una exposición rápida del tema de esto de la asunción a la Virgen María al cielo. Pero fíjense, esto es parte de la doctrina cristiana. Nosotros enseñamos claramente que cuando la persona muere, se separa el cuerpo del alma. El cuerpo queda en el sepulcro y el alma va al destino eterno. Si fueron personas buenas, unidas a Cristo, van al cielo. Pero que eso no quede ahí, el cuerpo no queda, el alma no queda sola en el cielo. Eventualmente, cuando Jesucristo vuelva, se dará la resurrección de los muertos. El cuerpo se va a unir a las almas y las almas y los cuerpos glorificados van a ir al cielo. En cuerpo y alma vamos a estar en la eternidad de la felicidad del cielo. Entonces, ¿qué es lo que enseña la iglesia fundamentalmente? Que la Virgen María recibió esto, que todos nosotros vamos a recibir, si Dios nos da la gracia de salvarnos, por adelantado. Al final de su curso de su vida terrena, recibió la resurrección de los muertos y por lo tanto su cuerpo fue transformado y fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial por anticipado. Y hemos visto los textos, así que tampoco se trata de una cuestión tan descabellada como alguien diga, oh, pero ¿por qué hicieron eso? Como que si fuera una especie de divinización de la Virgen. Y no, es algo totalmente propio de que las criaturas, nosotros, pecadores, pero redimidos por la sangre de Cristo, vamos a recibir, si somos fieles, y vamos al cielo. Adrián. Y que claramente, como lo acabó de decir el hermano Roquel, todos estos dogmas que nosotros hemos compartido en ningún momento son para divinizar a la Virgen María. Al contrario, estos dogmas lo que hacen es engrandecer a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros los analizamos en profundidad, nos damos cuenta que confirman lo que la iglesia en los primeros concilios, en los primeros siglos, estableció sobre nuestro Señor Jesucristo. Dicho sea de paso, si ustedes piensan que la iglesia católica enseña a adorar a María como una diosa, sepa que la misma iglesia católica excomulgó a los coliridianos por ellos tratar a María como una diosa. Así que estudiar un poco no cuesta mucho. Creo que la información está más que clara. Nosotros ahora dejamos la bola en su cancha. Está de ustedes, queridos hermanos, analizar a profundidad en sus hogares esta información, pedir luz al Espíritu Santo y al final, como dijimos ahorita, sacar su propia conclusión. De nuestra parte, solamente nos falta por decir que recuerden compartir el video con todos sus contactos, dejar sus comentarios y que esperamos que esta transmisión haya sido de bendición para todos. Hermano Roquel. Muy bien, hermanos, y gracias a todos por estar con nosotros aquí un viernes más, por la gracia de Dios, compartiendo diversos temas sobre nuestra fe. Gracias a todos por estar con nosotros y no queda más que despedirnos diciéndole que nos vemos próximamente, un día como hoy, en otro programa más de Apologética. La verdad los hará libres.
Hasta pronto. Dios los bendiga. Pronto.